Ser. Buenas noches, amén. ¿Qué tal si ahí puestos en pie usted le da más palmas al Señor? Porque Él ha sido bueno, porque en todo tiempo Él ha sido fiel, porque en todo tiempo Él ha tenido cuidado de nosotros. Y por eso te alabamos, Señor, por eso te damos palmas. Porque todo mundo tiene que darse cuenta que tú has sido bueno. Porque todo mundo tiene que darse cuenta que tú has sido fiel. Porque todo mundo tiene que darse cuenta, Señor, que si hoy estamos de pie, es porque tu gracia, tu favor y tu misericordia han estado con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta casa. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Hoy estamos creyendo porque en medio de la palabra algo sucede, Señor. Hoy estamos creyendo, Señor, que tu palabra, esa palabra que es poder, Señor, cuando es recibida comienza a quebrantar. Cuando es recibida comienza a sanar. Cuando es recibida comienza a liberar, Señor, porque tú estás en este lugar. Tu presencia está en este lugar y donde tú estás, Señor, algo tiene que pasar. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Qué bendición es estar en la casa del Señor. Amén. Y bueno, hoy tengo el privilegio y la responsabilidad de traer una enseñanza dentro de la serie que hemos estado desarrollando los miércoles. La serie del libro de Romanos. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie? Amén. Y yo quiero que nos vayamos a Romanos capítulo 3. Hoy vamos a estar en el capítulo 3. Creo que hoy vamos a cerrar el capítulo 3. Y dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Diga conmigo, justicia. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. El miércoles pasado nuestra pastora nos dio una enseñanza poderosa acerca de la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios es un atributo de Dios. Dios es fiel. Y el día de hoy vamos a estar desarrollando esta enseñanza a partir de otro atributo de Dios. Y es su justicia. Dios es fiel, amén. Pero también es justo. ¿Qué es la justicia? Y en palabras sencillas, la justicia consiste en darle a alguien lo que le corresponde. Darle a alguien lo que se merece. Por ejemplo, una persona mala merece ser castigada. Justicia. Una persona buena, una persona que hace las cosas bien, una persona que se esfuerza, merece ser recompensada. Justicia, amén. Vamos a leer este versículo en otra traducción lenguaje actual. Y dice así: la confianza en Jesucristo. La Biblia misma, el versículo lo que dice es: la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Es muy importante que cuando vamos a leer la palabra lo hagamos con entendimiento. Le pidamos discernimiento a Dios, le pidamos guianza, sabiduría, le pidamos que la palabra se nos revele, porque una cosa es leer la palabra, pero otra cosa es que la palabra se me revele. Cuando yo leo la palabra yo aprendo, pero cuando la palabra se me revela yo soy transformado. Mi manera de pensar cambia, mi manera de vivir cambia, porque es una palabra de poder. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que lea este versículo y se lo tome a la ligera podría decir: bueno, entonces yo no tengo que seguir los mandamientos. Yo no tengo que portarme bien. Yo no tengo que hacer lo que la Biblia dice. Porque dice este versículo, no sé si lo pueden volver a poner, porque dice este versículo que no hay necesidad de que yo cumpla la ley. Amén. Por eso es importante escudriñar la palabra para no quedarnos con la primera impresión de lo que leemos. Dice Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando Dios le da la ley al hombre, cuando Dios le da la ley a Moisés, lo hace para que el hombre se acerque por medio de la ley.
Lo que pasa es que el hombre toma la ley y comienza a hacer religiones, comienza a hacer rituales, comienza a hacer dogmas. Y la ley que fue entregada al hombre para acercarlo, terminó alejándolo. Porque no importa cuánto conocimiento haya de por medio, no importa cuántos rituales hayan de por medio, no importa cuánto sacrificio haya de por medio, si no hay una relación, es vano. Si no hay una relación, Él no está. Entonces cuando Jesús nace y viene aquí a la tierra, Jesús comienza a ir a donde los pecadores. Jesús comienza a ir donde los marginados. Jesús comienza a ir donde la gente que nadie quiere. Entonces los maestros de la ley, los que sabían mucho, comienzan a decir: ese dice que es el Hijo de Dios, pero véalo, está con los pecadores. Ese dice que es el Hijo de Dios, pero quiere sanar el sábado, insujeto. Les tenían conflicto, los religiosos tenían un conflicto con la manera en la que Jesús vivía. Porque el Padre nunca mandó una religión, nunca estableció una relación. Por eso es que lo de Dios nunca va a conectar con la religión. Amén. Entonces Jesús se levanta en Mateo 5, esto es el sermón del monte, y les dice: no se equivoquen. Dígale que está a la par, no se equivoque. No se equivoquen, yo no vine a abolir la ley. Yo vine a darle su verdadero valor. Porque vuelvo y repito, la ley que fue introducida para acercar al hombre a Dios, lo estaba apartando. Entonces Jesús nace como hombre, y durante toda su vida, durante todo su ministerio, vino a enseñarnos lo que era verdaderamente importante. Vino a enseñarnos lo que verdaderamente el Padre quería. Jesús vino a predicar un reino de justicia. Mateo capítulo 6, versículo 33, usted se lo sabe: mas buscad primeramente el reino de su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Dice la palabra también que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Jesús vino a predicar un reino de justicia. Amén. Y ahora vamos a irnos al versículo 22. Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La traducción lenguaje actual, tengo por acá, dice: Dios acepta a todos los que creen, diga todos, a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Recordemos que en la naciente iglesia de Roma había un conflicto, había un problema, porque los judíos llegaban y le decían a los gentiles: esto no es para ustedes, es que el Mesías vino por nosotros, es que nosotros somos el pueblo de Dios. Habían divisiones entre los judíos y los gentiles, por quién guardaba el sábado y quién no guardaba el sábado, por quién comía kosher y quién no comía kosher. Había un conflicto ahí. Entonces Pablo llega y dice: no, suave, necesito que entiendan que Jesucristo, que el Mesías, nació, murió y resucitó por todos. Y tal vez usted dirá: bueno, eso pasaba en la iglesia de Roma. Pero hay momentos en nuestra vida donde nos sentimos indignos del sacrificio de Jesús. Ciertamente no lo merecemos. Ciertamente ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno para merecerse el sacrificio de Jesús. Pero Él se entregó por nosotros porque nos ama. Amén. Por eso es que la justificación es para todos. También vemos en este versículo que la justificación es por medio de la fe. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y tenemos que tener claro que el mediador de nuestro pacto es Jesucristo. Hace unos días estaba compartiendo con una persona, y esta persona me hizo una pregunta muy interesante. Esta persona me preguntó: ¿por qué, si Dios es tan poderoso, Jesús tuvo que venir a morir por nuestros pecados? Tiene sentido, ¿cierto? Tal vez lo que esta persona me estaba tratando de decir es: ¿no era más fácil que Dios nos perdonara y ya? ¿No era más fácil que Dios le pegara un par de fajazos a Adán y a Eva y ya? ¿No era más fácil que los castigaran? Amén. Si lo analizamos, tiene hasta sentido. Pero no había otra manera. Esto no era posible. Porque aunque tal vez Dios en su amor, en su misericordia, Dios quería hacer cualquier cosa para evitar todo lo que sucedió,
porque Dios es amor y Dios es Padre, Dios también es justo y también es santo. Y si Dios hubiera pasado por alto el pecado en el huerto del Edén, se estaría negando a sí mismo. Por eso es que era necesario que alguien muriera por nuestro pecado. Por eso es que era necesario que alguien saldara nuestra deuda. Por eso es que era necesario que alguien tomara nuestro lugar en el madero. Romanos 3:23, vamos a continuar. Creo yo que la enseñanza es corta, creo yo. 3:23 dice así, y este es muy conocido. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y por eso estamos lejos de la gloria de Dios. ¿De qué me habla esto? Del huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecan, la humanidad hereda el pecado del jardín del Edén. Por eso dice que todos pecaron. Yo no sé si a usted le ha pasado igual que yo, que a veces decimos: Señor, pero yo ni estaba ahí. Yo ni probé esa manzana. Yo nací inocente. No sabía ni leer ni escribir y ya había pecado. Porque heredamos una naturaleza caída. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Este concepto destituido es un concepto que me parece que solo aparece una vez en la Biblia, y es en este versículo. Esta palabra destituido tiene una connotación legal que significa, pastoras, también vamos a estar hablando mucho de esto, entonces necesito que me ayude, ¿está bien? Significa separar a alguien de su cargo. Recordemos, lo mencioné en otra ocasión, que nosotros fuimos diseñados para gobernar aquí en la tierra. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, son destituidos de ese cargo. Y cuando una persona es destituida de un cargo, deja de gozar de ciertos beneficios. Por eso dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuáles eran esos privilegios? Ya no podían estar tan cerca de Dios. Ya no podían hablar con Dios. Ya no podían jugar dominó con Dios. Ya no podían tomarse un cafecito con Dios. Ya no podían ver el partido con Dios, porque pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí hay algo muy interesante. Venga, Jairel. La palabra destituir en su idioma original significa dejar de alcanzar. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea santos, los crea para gobernar. Entonces ellos tenían derechos. Agárrese con confianza. Tenían derechos, privilegios. Pero cuando el pecado entra en el hombre, lo hunde a tal punto, agáchese un poquito más, que el hombre deja de alcanzar la gloria. No es que Dios le quita la gloria, es que el hombre la deja de alcanzar. Muchas gracias. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces estamos en problemas, porque la paga del pecado es, están en todas ustedes, la paga del pecado es la muerte. Entonces, por el pecado de Adán y Eva, a nosotros nos correspondía la muerte. Estábamos condenados. Pero ¿cree usted, Jonathan, que Dios iba a dejar las cosas así? ¿Cree usted que Jesús iba a dejar las cosas así? Pregúnteme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Juan 3:16. Ayúdeme, porque de tal manera vamos a esperar que todos terminen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto es muy lindo, amén. Versículo 24 de Romanos 3. Estamos en Romanos 3, pero estamos reforzando la idea de Pablo con otros versículos. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y a partir de la justicia de Dios se derivan otros conceptos
como lo es alguien que es justo. Dios es justo, Jesús es justo. Se deriva también el concepto juicio. ¿Qué es juicio? Es proceder conforme a la justicia. Es que si alguien pecó, se le castiga. Eso es juicio. Si alguien hizo algo bien y se le recompensa, eso fue juicio. Se hizo juicio y de acuerdo a sus buenas obras, se le recompensó. Pero hay una palabra que también viene de la justicia de Dios y es la justificación. Y es esta idea, yo creo que la idea central del mensaje. Justificación. ¿Qué es la justificación? Y se lo voy a dar en ejemplos cotidianos y prácticos y sencillos. Si usted, estudiante de escuela, colegio, universidad, falta un día de examen, ¿qué pasa? Pierde el examen. Si yo no fui a la escuela a hacer el examen y la maestra no me lo quiere hacer, la maestra no es mala, la maestra es justa. Eso se llama justicia. Si yo tenía examen y no fui y llego y le hago caritas a la maestra y ella me hace el examen, eso se llama misericordia, porque me está dando algo que yo no me merezco. Pero si yo llego donde la maestra y ella me dice: Chum, perdiste el examen porque no viniste, y usted saca el papelito que dice que usted estaba en el hospital, usted está justificada. Vámonos a lo laboral. Si usted falta al trabajo, si usted se echó el trabajo y no fue, esas cosas no pasan aquí obviamente, pero si pasaran, le van a rebajar el día. Eso se llama justicia. No es que el jefe sea malo, no es que los de recursos no lo quieran, es que eso se llama justicia. Amén. Si usted se echó el día, es más, si usted se echó 2 días y usted el día que le pagan, usted revisa su boleta de pago y le viene todo, eso se llama misericordia, porque le pagaron 2 días que usted no trabajó. Misericordia. Pero si usted falta al trabajo y le pagan una parte porque hay un dictamen médico de por medio, eso se llama justificación, porque hay una causa legal del por qué usted no fue a trabajar. ¿Estamos aprendiendo? Amén. La idea de justificación que nos justifica a nosotros, la idea de justificación que nos provee Jesús. Estaba estudiando un poquito y, pastora, usted me tiene que ayudar, ¿está bien? Y dice que nosotros recibimos una justificación imputada. ¿Qué significa imputar? Significa atribuirle algo a alguien. Venga, Jairel, hoy lo voy a tener en movimiento. Venga, usted también, Jairel. Aquí. Usted pecó, acuérdese que usted estaba ahí y usted pecó, ¿verdad? Usted va a ser el pecador y usted va a ser Jesús. Entonces, ¿en qué consiste la justicia imputada? En que yo tome el pecado de Jairel y se lo ponga a Jesús, y yo tome la justicia de Jesús y se la ponga a Jairel. Es un intercambio. Yo no soy justo porque yo fui muy bueno, yo soy justo porque Jesús fue muy bueno y me justificó. La justicia imputada es un intercambio. Amén. Muchas gracias. Un aplauso para estos actores que están en todas. En eso consiste la justificación imputada. ¿Cómo podemos sustentar esta idea? Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Vamos a leerlo por acá. Así que, como por la transgresión de uno, ¿de quién? De Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿de quién? De Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿de quién? De Jesús, los muchos serán constituidos justos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la justificación. ¿Qué podemos decir acerca de la justificación? Que la justificación es un estado legal. Ya no lo voy a hacer levantarse.
Cuando Dios pone a Adán y Eva en el Edén, los pone en un estado legal de inocencia, de santidad. Amén. Ellos estaban bien con Dios, ellos estaban en orden, no habían hecho nada malo. Ellos estaban disfrutando de la gloria en el Edén. Cuando Adán y Eva pecan, el pecado los coloca en un estado legal de culpabilidad, de delito, de condenación y de muerte. Pero cuando Jesús, por medio de su sacrificio, me justifica y yo abrazo el sacrificio de la cruz, ya yo no estoy muerto, ya yo no soy culpable, ya yo no soy pecador, ahora soy inocente, ahora soy justificado. Vuelvo y repito, no porque yo haya hecho algo, sino porque Él lo entregó todo por mí. En eso funciona la justificación. Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si uno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Quiere decir eso, que este versículo no era para alguien que no conocía, era para la iglesia, era para la gente que conoce, era para la gente que fue a encuentro, era para la gente que ya aceptó a Jesús en su corazón. Los cristianos pecan, por lo menos yo sí, por lo menos yo me equivoco todos los días. Por eso yo necesito la justificación. Cabe aclarar que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado, son cosas diferentes. Muchas veces pecamos sin darnos cuenta. Dice la palabra que el que sabe que tiene que hacer algo y no lo hace, es pecado. Pero cuando yo voluntariamente maquino, ideo, hasta me pongo a planificar el pecado, yo soy deportista, practico el pecado. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa con la gente que ya conoció y peca? ¿Le quitan la justificación? ¿Le cobran la deuda? ¿Qué pasa? Recordemos que es un estado legal. Cuando yo me uno a Cristo, cuando yo le entrego mi pecado, ya vamos a hablar de eso, yo soy justificado. Cuando yo peco y yo me mantengo en mi pecado, yo estoy en condenación. Pero si yo me arrepiento, yo vuelvo a estar justificado. ¿Sabe qué es lo peligroso de eso? Que yo pequé hoy, no me ponga cuentas con el Señor y mañana no amanezca, porque me voy a presentar delante del tribunal y no voy a estar justificado. Por eso es que todos los días y todas las noches tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, porque ninguno de nosotros tiene el mañana asegurado. ¿Qué más puede suceder? Yo estoy justificado, metí las patas una y otra y otra. Cristo vino, como en la canción, Cristo vino, y yo no estaba justificado. Qué problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona la justificación? Ya Dios la compró, ya Él la pagó, ya Él la regaló. El problema está cuando yo dejo de tomarla. El problema está cuando yo no la aprovecho. El problema está cuando yo no la disfruto, porque estoy propenso a ser juzgado fuera de la justificación. Vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Esto es muy lindo y es muy importante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar es la palabra griega homologeo, que está compuesta por una raíz homo y por la raíz logos. La palabra homo hace referencia a dos personas que están juntas. Dos personas. Y la palabra logos, como hemos aprendido, es la palabra dicha, es una palabra escrita. ¿De qué me habla entonces la palabra homologueo, la palabra confesar? De dos personas que se ponen de acuerdo. Amén. Ahora vamos a leer nuevamente el versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Vamos a quedarnos ahí. Cuando yo confieso mi pecado,
yo estoy haciendo una declaración pública de arrepentimiento. Cuando yo confieso mi pecado, yo vengo y digo: Señor, hice esto y esto y esto y esto y esto, y me arrepiento. Y cuando yo confieso mi pecado también, yo estoy renunciando a mi pecado. Entonces, si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si renunciamos a nuestros pecados, Él es fiel y justo para tomar nuestro pecado. Aquí hay un intercambio. Él toma mi pecado y me entrega su justicia. ¿Saben cómo se llama esto? Pacto de gracia. Pacto de gracia. El pacto de la gracia inicia en mi vida cuando yo confieso que soy un pecador y yo reconozco que Él es mi Salvador. Ahí es donde inicia el pacto de la gracia en mi vida. Jesús murió en un madero hace muchos años, pero ¿cuándo fue? Fue en agosto del 2017 que yo fui a mi encuentro y yo confesé mi pecado, yo me arrepentí, yo renuncié. Él tomó mi pecado y me justificó. A partir de ese momento en mi vida se hizo efectivo el pacto de la gracia. A partir de ese momento en mi vida se hizo efectiva la justificación de Cristo. Amén. El pacto de la gracia. Y muchas veces tendemos a confundir estas palabras: justicia, misericordia y gracia. Vamos a devolvernos un poquito. ¿Qué es justicia? Es darle a alguien lo que se merece. ¿Qué es misericordia? Es no darle a alguien lo que se merece. Es no castigar a alguien que se lo merece. ¿Y qué es gracia? Es favor inmerecido. Es darle a alguien algo que no se merece. Esa es la diferencia entre justicia, misericordia y gracia. Nacen otras preguntas a partir de esta enseñanza. De verdad que estaba difícil. ¿Qué pasaba con la gente que moría antes del sacrificio de Jesús? ¿Qué pasaba con esas personas que a diferencia de nosotros hoy no pueden confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Vámonos a Romanos 3:26. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo, diga conmigo, este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando dice este tiempo, está hablando de la dispensación de la gracia, el pacto de la gracia. Todo lo que nosotros recibimos, perdón, salvación, sanidad, liberación, restauración, todo eso forma parte del regalo de la gracia que Dios nos da. Pero volviendo a la pregunta que estábamos desarrollando, ¿qué pasaba con la gracia antes? ¿Será que la gracia no existía? ¿Será que sí existía? ¿Para quiénes eran? ¿Para quiénes no? La gracia siempre ha existido, porque Dios siempre ha existido. ¿Cuál es la diferencia? Los dos pactos. Hoy nosotros estamos en un pacto de gracia, pero ¿qué pasaba antes? Antes la gracia se manifestaba como un favor, como un acto de bondad, como un acto de misericordia a las personas. Yo voy a darte favor aunque no te lo merezcas, porque soy bueno. El favor en el antiguo pacto me habla a mí de un Dios que es bueno. Pero en la gracia yo tengo que darte la gracia porque ya alguien pagó un precio. La gracia en el nuevo pacto me habla de un Dios que es papá, porque ya estamos en pacto. Ahora Él es nuestro Padre. Amén. Esa es la gran diferencia. Pero ¿qué pasaba antes? Si usted lee la palabra, hay hombres y mujeres, utiliza este término, que hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Noé, Esther, Ruth, David, muchos personajes, usted lo puede estudiar. Pero hay otro tiempo, yo diría que fue el preludio de la gracia, y fue el ministerio público de Jesús. Porque aunque la sanidad, la salvación, la liberación, la restauración y todo eso lo recibimos por medio de la cruz, hubieron hombres y mujeres que pudieron probar un poco de esa gracia. Pregúnteme por qué. Juan capítulo 1, versículo 14.
Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, antes de la cruz, hubo una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Hubo una mujer que estaba siendo acusada por los religiosos y estaba a punto de ser condenada. Hubo una mujer que fue arrojada delante de los pies de Jesús. Y cuando fue arrojada delante de los pies de Jesús, los religiosos estaban esperando que Jesús la condenara, pero Jesús no la condenó, la perdonó, porque Él era el verbo hecho carne, lleno de gracia y lleno de verdad. Porque hubo otro tiempo donde iban 10 hombres enfermos de lepra y comenzaron a clamar: Jesús, sánanos. Y Jesús les dice: vayan, presenten la ofrenda. Y cuando ellos fueron caminando, fueron sanados. Pero hubo uno que recibió salvación antes de la cruz. ¿Por qué? Porque se devolvió a darle gracias al verbo lleno de gracia y lleno de verdad. Porque hubo otro tiempo, porque hubo otra historia donde había una mujer que llevaba años enferma, con un sangrado, que el milagro es que no se había muerto. Ya hay un milagro, no se había muerto. Pero esa mujer se abre paso en medio de la multitud. Esa mujer se abre paso, se arrastra, se lanza, toca el borde del manto de aquel hombre y recibe su sanidad. Porque aquel hombre era el verbo hecho carne, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Cómo podía Jesús venir a este mundo y no sanar? ¿Cómo podía Jesús venir a este mundo y no liberar a nadie? ¿Cómo podía Jesús venir a este mundo y no entregar o ofrecer la salvación? Si Él vino a rescatar lo que se había perdido. Lamentablemente dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso es que la gran mayoría de los milagros en la Biblia ocurren con la gente improbable, ocurren con la gente que no calificaba, ocurren con la gente que probablemente no tenía nada para ofrecer. Pero gracias a Dios tuvieron de frente, tuvieron cara a cara al verbo hecho carne, lleno de gracia y lleno de verdad. Pero hay otra historia. Pero hubo un hombre que yo creo que fue más allá. Pero hubo un hombre que se les adelantó a todos. Pero hubo un hombre que es el vivo ejemplo de lo que sucede cuando yo me arrepiento, cuando yo me presento delante de Jesús con un corazón arrepentido. Lucas capítulo 23. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús estaba siendo crucificado. Pero recordemos que Jesús no estaba solo. A su derecha y a su izquierda habían malhechores. Y eso es lo que le dice el primero, versículo 39. Uno de ellos le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso fue hace muchos años. Pero hoy en día muchos hacen la misma declaración. Hoy en día Jesús está en la tierra. Hoy en día hay hombres y mujeres que se han levantado a predicar, a evangelizar, a comunicar el mensaje de salvación, y todavía hay gente que rechaza el mensaje. Todavía hay gente que se burla. Todavía hay gente que cree que falta mucho para que Él venga. Todavía hay gente que no cree que hay un infierno que es real. Y siguen burlándose y siguen rechazando el mensaje y siguen diciendo no gracias. Yo le doy gracias a Dios que tuvo misericordia de mí, porque yo muchas veces dije no gracias. Yo era de los que decía: cuando esté viejito voy a la iglesia. Pero gracias a Dios Él tuvo misericordia de mí, porque yo no sé dónde estaría yo. Yo no sé qué sería de mí. Muy probablemente ya hubiese muerto, pero Él tuvo misericordia de mí. Amén. Así como tuvo misericordia de usted. Seguimos leyendo, versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Cómo se llama eso? Justicia. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero hay una coma. Cuando parecía que en tu vida había un punto final, alguien Dios le está hablando. Cuando parecía que en tu vida había un punto final, Él agregó una coma, porque Él no ha terminado contigo. Él no ha terminado contigo. Es que Dios trajo a alguien esta noche para decirle: no he terminado contigo. Es que Dios trajo a alguien esta noche para decirle: yo vine por ti. Porque desde que estuve aquí en la tierra yo vine a buscar lo que se había perdido. Porque la palabra dice que Él deja las 99 y va por la que se perdió. Si Él tiene que venir aquí, Él siempre está. Su presencia siempre está. En esta casa es adorado. Pero hay momentos en la vida donde Él se inclina por el corazón quebrantado de alguien. Hay momentos en la vida donde Él se abre paso. Él vuelca mesas. Él rompe techos para rescatar al que tiene que rescatar. Y yo sé que Jesús esta noche va a marcar a alguien. Yo sé que hay alguien que en unos años, que en unos meses, que en unos días va a decir: un día yo fui a la iglesia porque me invitaron, porque me insistían. Un día yo me levanté y yo sentí la necesidad de buscar a Jesús, y yo fui a una iglesia, y ese día Él me marcó. Ese día Él me justificó. Ese día Él me rescató. Vamos a leer nuevamente. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Dijimos que eso era misericordia. Mas ningún mal hizo. Justificación. Porque Jesús fue santo por amor al Padre. Pero saben, Él también fue santo por amor a nosotros. Porque Él necesitaba pelear su santidad para llegar a la cruz y ofrecerse como un sacrificio perfecto. Por eso es que Él nos ama. Por eso es que no fue que Dios lo obligó. Y hay una idea muy linda que mientras estudiaba: Jesús es nuestro abogado para con el Padre. Eso estaba en primera de Juan 2:1. Pero Él es abogado desde el principio. Porque cuando nosotros pecamos, Él se presentó muy probablemente como un abogado delante del Padre y le dijo: ¿qué vamos a hacer? No los podemos dejar ahí. No podemos dejar que se pierdan. No podemos dejar que mueran. Abogado desde el principio y hasta el final, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el misterio? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Analicemos la confesión de este hombre. Porque nosotros nos merecemos el mal que hemos hecho. ¿Qué estaba haciendo él? Confesando. En esa cruz, aquel ladrón confesó que él era un pecador y reconoció que Jesús era justo, un fiel candidato para la justificación. ¿Saben qué es lo que sucede? Que hoy en día hay muchas personas en el mundo que se siguen burlando, que siguen creyendo que es un cuento de hadas, que siguen creyendo que es mentira, que siguen creyendo que Cristo no va a volver. Pero hay un remanente, hay una generación que se ha levantado y ha entendido que Él es real, que Él nació, que Él murió, que Él resucitó, que su sacrificio todavía está vigente, que su sangre todavía perdona, que su sangre todavía redime. Todavía hay gente, Señor, que se postra delante de ti. Todavía hay gente que se entrega. Todavía hay gente que se rinde. Todavía hay gente que, como aquel ladrón, viene y dice: confieso que he pecado. Confieso que te necesito. Confieso que necesito ser justificado. Vamos a seguir leyendo. Creo que iba por el 42. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Saben? Ese hombre muy probablemente estaba viviendo sus últimas horas, sus últimos minutos, sus últimos segundos. Muy probablemente ese hombre, mientras tenía una vida desordenada, oía hablar de un Jesús que sanaba, oía hablar de un Jesús que era bueno, oía hablar de un mensaje de reino, pero seguía en su vida desordenada. Muy probablemente él veía los milagros de largo. Muy probablemente él veía cómo personas que estaban a su alrededor eran transformadas, pero con él no pasaba nada, porque él decidía
seguir, como decimos popularmente, en la charanga. Pero en la cruz, cuando ya había sido condenado, cuando estaba a punto de morir, probablemente él pensó, es que yo trato de ponerme en su lugar, y probablemente él decía: ¿qué hice con mi vida? ¿De qué me sirvió? ¿De qué me sirvieron los afanes? ¿De qué me sirvió ir tras las riquezas? ¿De qué me sirvió ir tras el reconocimiento? ¿De qué me sirvió entregarme al mundo si ahora estoy aquí? ¿De qué me sirvió darle la espalda a Jesús si cuando necesito ayuda el único que está es Él? Y es que todos hemos estado en esa cruz. ¿Cómo llegaste a ese encuentro? ¿Cómo llegaste a esta casa? Sé de gente que si no hubiera ido a un encuentro hubiera acabado con su vida. Testimonios. ¿Cómo llegaste tú? ¿Cuál de los dos eras? En un tiempo sí, probablemente éramos de los que nos burlábamos, de los que rechazábamos, de los que no creíamos, de los que posponíamos la invitación. Pero hubo un día donde nos dimos cuenta que la plata no lo vale. Porque hubo un día donde nos dimos cuenta que los títulos no nos llenan. Porque hubo un día donde nos dimos cuenta que pasamos de estar rodeados en una mesa, una fiesta con mucha gente, a sentirnos solos en el cuarto, a sentirnos solos en la habitación. Yo no sé usted, pero eso me pasó a mí. Yo lo tenía todo, pero cuando estaba en mi habitación me sentía solo. Yo lo tenía todo, pero cuando estaba en mi habitación le decía: Señor, ¿y ahora qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué vivo? Estoy cansado de levantarme todos los días sin saber para dónde voy. Entonces el grito de ese hombre que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, era el grito de un hombre que estaba diciendo: Señor, mi vida fue un desastre, mi vida fue un caos, pero yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Así que cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Así que cuando vayas al Padre, acuérdate de mí. Así que cuando te presentes delante del Padre, cuando seas glorificado, acuérdate de este pecador. Yo no sé cuál fue el pecado de ese hombre, pero era las personas que eran crucificadas, eran lo peor. Un día dijimos: acuérdate de mí. Un día, cuando se nos acabaron las opciones, cuando se nos acabaron las posibilidades, cuando se nos acabó la plata, cuando nos perdimos las conexiones, porque hay gente que cree en las conexiones, porque hay gente que está afianzada en la gente que le rodea. Siento decir de parte de Dios: ellos no pueden darte lo que tú necesitas. Porque hay gente que puede darte dinero, hay gente que puede escucharte, hay gente que puede aconsejarte bien o mal, pero es que el vacío que tenemos en nuestro corazón solo puede llenarlo Él. Por eso es que después de disfrutar, de festejar, de viajar y de hacer tantas cosas, llegas a tu casa y te sientes vacío, porque lo que verdaderamente te llena lo sigues rechazando. El mensaje de la cruz, la imagen de la cruz, es una invitación para todos. El ladrón de la cruz nos enseña que no hay nadie tan malo que no pueda ser perdonado. El mensaje de la cruz nos enseña que no hay una historia tan caótica que no pueda ser escrita de nuevo. Porque muchos de nosotros, cuando pensábamos que estábamos escribiendo la última página de nuestro cuaderno, Él cerró el cuaderno y sacó uno nuevo. Este mensaje, es que el mensaje de la cruz no pasa de moda. Es que el mensaje de la cruz es para todos. Yo no sé, pero yo creo que sí.
y lo voy a decir directamente. Para ti que viniste por primera vez, Dios te dice: te he estado esperando. Para ti que viniste por primera vez, Dios te dice: tengo planes de bien y no de mal para ti. Para ti que viniste por primera vez, hoy Dios te dice: ya hiciste las cosas a tu manera, ahora déjame trabajar. Ahora déjame darte un propósito, déjame darte identidad, déjame devolverte tu diseño. Y para los más viejitos como usted y como yo, para los de casa, es fuerte, pero ¿qué pasa si Cristo viene ya? ¿Será que nos vamos todos? Esa es la fe. Esa es la seguridad, la confianza. ¿Por qué la justificación es por fe y no es por obras? Porque nadie es tan bueno como para ser salvo. Entonces me toca creer en la santidad de Jesucristo. Me toca creer en la justicia de Jesucristo. Me toca creer en el que sí fue santo, en el que sí fue justo, en el que no tuvo mancha, en Él. Todos los días tenemos que ir a la cruz, porque el apóstol Pablo dijo: el que esté firme, mire que no caiga. Porque hoy puedo predicar, hoy puedo ministrar, hoy puedo orar en lenguas, hoy puedo imponer manos, pero si peco consciente o inconscientemente y no me arrepiento, y mi vida aquí en la tierra termina, no voy para allá. Por más hijo, por más servidor, porque Él es justo. Así que si has pensado que Dios es muy bueno y que Dios es amor, y al final del día, cuando llegues al juicio, Él le va a decir: pase, eso no va a pasar, porque Él es justo y Él no puede negarse a sí mismo. Vimos cómo hombres y mujeres fueron sanos antes de la gracia, fueron sanos, fueron liberados, fueron restaurados. Pero este hombre experimentó un rasgo de la gracia que yo diría que es, versículo 43, creo que es la respuesta de Jesús. Lucas 23, 43. Jesús le dice al ladrón: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De qué me habla esto? Que sí pecamos, sí nos equivocamos, sí hemos hecho las cosas mal, pero el sacrificio de Jesús es tan eficiente, es tan instantáneo, es tan poderoso, que cuando yo confieso mi pecado, me arrepiento de corazón y renuncio a la vida que estoy llevando, Él me justifica. Aunque yo no tenga nada que hacer. No tienes nada que hacer, porque la justificación es por fe y no por obras, para que cuando lleguemos allá arriba, nadie llegue y diga: vio qué bueno fui, vea, llegué. Es por fe, para que cuando todos lleguemos allá arriba, amén, podamos decir: gracias, Jesús. ¿Cuál fue el atributo, la característica que recibió este hombre, que no recibió nadie más antes de la gracia? El camino al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús pudo sanar, liberar, levantar a los muertos, levantar a los paralíticos, pero no podía habilitar el acceso al Padre porque no había muerto, porque no se había perfeccionado el sacrificio. Y muchos estudiosos dicen, habría que estudiarlo, que ese fue el primer justificado. Muchos estudiosos lo dicen. Probablemente podríamos agarrarnos del versículo que dice que los últimos serán los primeros. Cuando dice que Él va al paraíso, no fue a la eternidad con Dios, fue al seno de Abraham, donde reposaba el alma de todas las personas justas que habían muerto antes del sacrificio de Jesús. Y me gusta utilizar la imaginación, y yo meditaba en esto antes de venir, ya voy a terminar.
Muy probablemente ese ladrón llegó al seno de Abraham y se topó con Abraham. Y Abraham, mucho gusto, yo soy el padre de la fe. Y tal vez por allá apareció David danzando y dijo: mucho gusto, yo maté a Goliat. Y por allá siguieron apareciendo grandes hombres de Dios que por la fe alcanzaron promesas. Eso está en Hebreos 11. Y probablemente cuando le preguntaron a ese hombre: ¿y vos quién eres? Ya, yo era un ladrón, pero yo estoy aquí porque Jesús me justificó. Por eso es por fe y no es por obras. ¿Qué tal si usted se pone sobre sus pies? ¿Cuál es el llamado? No hay llamado. Creo que el mensaje fue claro. Creo que hoy todos hemos reconocido la necesidad que tenemos de postrarnos delante de esa cruz. Así que si usted gusta, pase. Si usted gusta, pase y póngase a cuentas con el Señor. Si usted gusta, pase y dele gracias a Él por ese sacrificio que hoy nos perdonó, por ese sacrificio que hoy nos dio entrada libre al Padre. Es que hoy alguien tiene que abrazar la justificación. Hoy te damos gracias, Jesús, por ese sacrificio. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo estoy creyendo en el poder de tu palabra. Hoy yo estoy creyendo en tu presencia en este lugar. Hoy yo estoy creyendo, Señor, en el poder del evangelio. Y estoy creyendo que hay cadenas que se están rompiendo por el poder de tu nombre. Y estoy creyendo que hay orgullo que se está quebrantando por el poder de tu nombre. Y estoy creyendo, Señor, que hay escamas que están cayendo de los ojos por el poder de tu nombre. Y estoy creyendo, Señor, que hay oídos que están siendo abiertos al mensaje del evangelio por el poder de tu nombre. Es que hay alguien esta noche que vino que no creía que tiene que irse salvo. Es que hay alguien que vino esta noche apartado que tiene que irse salvo. Es que hay alguien que, al igual que Zaqueo, hoy tiene que llevar la salvación a su casa. Yo no sé cuál es tu caso, yo no sé cuál es tu historia, pero ahí está la cruz, ahí está Jesús, está el sacrificio. Así que adórale, dale gracias.